Contamos con la presencia de Alejandro Giraudo, es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto Nacional de Limnología de Santa Fe y es profesor titular de Biología de la Conservación y Diversidad Biológica Animal 2. Formó parte y coordinó grupos transdisciplinarios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para abordar estrategias de conservación, priorización y creación de áreas protegidas y de manejo sostenible en el territorio. Dirige un grupo de investigadores, becarios y tesistas cuya producción científica está centrada actualmente en aspectos de la biogeografía y biología de la conservación, especies amenazadas, función de los grandes ríos como corredores biogeográficos, la aplicación de métodos evolutivos, filogenéticos y ecológicos para la conservación de la biodiversidad. También contamos con la presencia de Claudio Bertonati, es museólogo, naturalista y docente, se dedica a la conservación e interpretación de la naturaleza y del patrimonio cultural desde 1983, ha realizado posgrados en Management Ambiental y en Jardines Botánicos Históricos. Fue director de la Fundación Vía Silvestre Argentina, la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Actualmente es asesor científico de la Fundación Azara e investigador adscripto de la Universidad Maimónides. Desde el 2007 es profesor de la Cátedra de UNESCO del Turismo Cultural y en el Instituto Perito Moreno de Buenos Aires, donde dicta las materias de Ecología y Biología de la Conservación. Publicó como autor, coautor, colaborador o prologuista más de 50 libros y de 600 artículos de divulgación y científicos. El tercer expositor es Guillermo Martín, quien es ingeniero forestal de la Universidad de La Plata, cuenta con un máster en gestión ambiental y ha realizado un posgrado en la Washington University. Dentro de la Administración de Parques Nacionales, fue jefe del equipo forestal con sede en el Parque Nacional Lanín, intendente del Parque Nacional Los Alerces, director de aprovechamiento de recursos y director nacional de Interior. Actualmente es el coordinador de la Regional Centro-Este de la Dirección Nacional de Conservación, en donde estamos realizando y proponiendo este ciclo de charlas. Sin más, lo dejo con los expositores y muchas gracias a todos. Alejandro, si querés empezar vos a compartir tu pantalla. Ani, me parece que Alejandro salió de la reunión. ¿Se fue Alejandro? Bueno, Claudio, ¿querés empezar vos entonces? Y cuando vuelve Alejandro le avisamos que cambiamos el orden por el tema de conexión. Bueno, ¿cómo no? Dale, perfecto. Gracias, Claudio. No, por favor. Voy a tratar de compartir la pantalla. Dale. ¿Se ve bien? Ahí está cargando, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Para quienes nos están viendo, nos van a ver más adelante en la grabación de habla quichua, Rimay Cuiqui Tatay, a los amigos guaraníes, Aguye Vete, a los amigos Com, Caica Cama Chaca, y a los amigos Huichi Lamantes, y también a los amigos mapuches, Mari Mari. Así que bueno, cumplimos en saludar multiculturalmente. Primero quería agradecer a la Administración de Parques Nacionales, particularmente a la Dirección de Conservación, a vos, Ana, a Lorena y a Marcelo Almirón, perdón, por esta oportunidad que me dan. Para mí es un honor compartir esta charla con Alejandro Giraudo y Guillermo Martín, a quienes admiro por su inteligencia, su don de gente, por sus valores, por su trayectoria. Así que les agradezco esta oportunidad. Me voy a detener un poco en las áreas protegidas, en un marco de crisis ambiental, donde el cambio climático está muy presente, algunas situaciones que considero patológicas vinculadas con nuestra especie y algunas soluciones o remedios. Quiero dedicar la charla
a todas las personas que trabajan en las áreas protegidas, en la mayor diversidad de roles, desde los roles administrativos, de mantenimiento, los guardaparques, los docentes, los investigadores, las personas que colaboran con la gestión, los técnicos, así que a todos ellos, en todas las provincias de la Argentina, por lo menos, va esta modesta charla. Tenemos mucha suerte, porque si nosotros comparamos dónde vivimos a una escala universo, hoy por hoy, vivimos en el único planeta donde conocemos que hay vida, pero una vida además espectacular, no solo por su diversidad, que asciende a casi 1.900.000 especies, sino también por la espectacularidad de esa diversidad biológica. Y vivimos en un país con una altísima diversidad también, donde en nuestras 18 regiones ecológicas presentan más de 10.000 especies de plantas, más de 1.000 especies de peces, más de agua dulce que marinos incluso, casi 200 especies de anfibios, más de 300 de reptiles, más de 1.000 de aves, más de 400 de mamíferos y más de 100.000 invertebrados como mínimo. Pero adolecemos acá entramos con algunos de los males patológicos, adolecemos de una miopía bastante importante, porque no vemos esta diversidad, y algo mucho peor, no nos consideramos parte de la naturaleza. Esto ya realmente configuraría lo que considero es un trastorno psíquico, creer que uno no forma parte de la naturaleza, y algo peor, que uno no depende de ella. Para eso tenemos miopía, pero para otras cosas ceguera. La ceguera creo que está muy presente cuando no podemos ver los bienes y los servicios que nos brinda esa naturaleza. El último informe del panel de expertos en biodiversidad tiene un concepto muy revelador, que todas las contribuciones que hace la naturaleza a la población de todo el continente americano supera los 24.000 millones de dólares por año, es decir, al PBI de toda la región. También entre las patologías tenemos ciertos delirios, sobre todo basados en la forma en que nos relacionamos entre sí y con el ambiente que nos rodea. Podríamos repasar la forma en que nos apropiamos o usamos los recursos, la forma en que transformamos el suelo, y la forma en que concebimos un desarrollo entre comillas, que no respeta los límites de crecimiento. Esa tapa del libro que ustedes ven, Los límites del crecimiento, es del año 72, es decir, y ha habido una revisión 30 años más tarde, es decir, que no sabemos qué es lo que está pasando, fingimos demencia, ¿no? Ese es nuestro problema. Pero si nosotros agudizamos un poquito la mirada y repasamos cómo usamos los recursos y cuáles son las consecuencias del actual modelo de desarrollo imperante en casi todos los países, bueno, hay que ser tonto para no darse cuenta que no es que este artículo que ustedes pueden ver arriba de todo, donde se denuncia que casi 1.000 toneladas de peces por día son arrojados o devueltos al mar como descarte, ¿no? En un país con casi 40% de pobres y un tercio de ellos indigentes, nos debería alarmar. Resulta inmoral esta forma de aprovechamiento. Entonces, yo asumo por lo menos que no existe el desarrollo humano a un costo ambiental o un impacto ambiental cero. Eso no existe, pero de ahí a destruirlo todo o hacer de los escenarios de la naturaleza algo arrasado, y hay cosas en el medio. Entonces, en esta suerte de crisis ambiental emerge el cambio climático como otra patología. La Tierra tiene fiebre, y la fiebre sabemos que es un síntoma de enfermedad. Ese síntoma de enfermedad expresa que el planeta se está calentando, lo estamos calentando, ¿no? Y que por la forma en que emitimos gases que llamamos de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano o el nitrato de oxígeno. El oxígeno nitroso, perdón. Pero el aumento de la temperatura es apenas uno de los síntomas, una de las formas en que ese cambio climático se manifiesta, porque también podemos revisar que se han modificado los patrones de lluvias, de tormentas, de granizos, de nevadas. Podemos visualizar también cómo, con fotos de antes y ahora, cómo los glaciares se están retrayendo, cómo se derriten las cubiertas de nieve, cómo las capas polares se están reduciendo también, cómo eso también incide en el aumento del nivel del mar, y
cómo se han profundizado los eventos meteorológicos que llamamos extremos. Es decir, no es que antes no había ciclones, tornados, tsunamis, ahora los hay, pero con mayor frecuencia y mayor violencia. Entonces, ¿qué nos pasa? A los ecosistemas los estamos estresando, los estamos contaminando, los estamos simplificando, reduciendo en superficie y en calidad, y por supuesto, ecosistemas estresados son ecosistemas insalubres, no son condiciones ideales para la vida, ya sea humana, animal o vegetal. Y acá quiero traer sobre este encuentro a uno de los padres de las patologías, el prusiano Rudolf Virchow, que él decía ya a mediados del siglo XIX que no había límites o líneas divisorias entre la medicina humana y la animal. Pero hacia la década del 60, un veterinario, Calvin Schauer, publicó un libro sobre medicina veterinaria y salud humana, donde decía que en realidad había una única medicina, porque hay una sola salud. Entonces, por suerte, ya hace más de 10 años, la Organización Mundial para la Salud y otras instituciones de carácter internacional aceptaron que vivimos en un mundo y hay una sola salud. Por eso, en esta pandemia que nos tiene acorralados, que nos pone en cuarentena, nos obliga a reflexionar o a repasar que muchas de las enfermedades que surgen o que afloran tienen que ver con esos sometimientos a estrés, a violencia y a contaminación y a tráfico de especies y consumo de los recursos naturales de una manera totalmente inadecuada. A nuestros males yo sumaría ya algo cardiológico, es decir, tenemos un mal cardíaco. ¿Cuál es? No nos duele el dolor ajeno en general, no nos angustia el dolor de los demás, solamente nos preocupamos, nos angustiamos cuando ese dolor nos golpea en carne propia, cuando nos acorrala en nuestra propia casa, cuando no tenemos agua, cuando se encarecen los recursos porque los hemos agotado. Entonces tendríamos que pensar un poco más que la crisis ambiental no solamente nos convoca, formamos parte de ella, formamos parte de sus causas y al mismo tiempo tendríamos que formar parte de su solución. Cuando uno revisa cualquier tema ambiental, en general yo pienso que estamos sobrediagnosticados, sobran diagnósticos. En cambio climático, ustedes pueden ver todos estos documentos, todos en español, casi todos de la Argentina. Sin embargo, en lo que estamos un poco mal es en el tratamiento. Y es acá donde no hay magia. Nosotros podemos abordar los temas ambientales, yo diría con instituciones que tienen trayectoria. En Argentina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, por ejemplo, tiene más de 200 años, nació casi con la patria. Entonces, en ese manojo de instituciones tenemos las que se dedican a conservar en la naturaleza, es decir, in situ, como las áreas protegidas, y fuera de la naturaleza, como los museos de ciencia natural o historia natural, los jardines zoológicos o ecoparques o bioparques, las estaciones de rescate de fauna, los viveros, los bancos de germoplasma, los acuarios, oceanarios y los jardines botánicos. Todas estas instituciones, ya sean de conservación in situ como ex situ, tienen que desarrollar los objetivos convergentes hacia la educación, la investigación, contribuir con la recreación pública, conservar in situ o ex situ, resguardar los bienes culturales que contengan y asegurar las condiciones de bienestar para los seres vivos que manejan. Sin estas, digamos, muchas veces alguien me pregunta, Claudio, ¿qué opinas de tal museo? Primero, ¿es museo? Porque si no cumple con estos objetivos será una colección de bienes, pero no será un museo. Me dicen, y tal zoológico, pero eso que vos llamás zoológico, conserva, educa, investiga, contribuye con la recreación pública, con contenidos formativos, moralizantes, resguarda las condiciones de bienestar de los seres vivos. Bueno, si no hace eso es otra cosa, será una colección de animales vivos. Hoy conmemoramos la muerte de Martín Miguel de Güemes y en unos días la de Manuel Belgrano 200 años después. Si ellos asistieran a qué nos está pasando en nuestro país y en la patria grande, frente a qué tipo de conflictos tenemos, ya no estamos peleando por la guerra de la independencia, sino por la guerra contra la extinción y la crisis ambiental. Y para explicárselo a ellos, yo les diría que nuestra guerra también exige de una caballería, de una artillería y de una infantería, si nos remitiéramos a una típica guerra del siglo XIX. Y esa caballería está encarnada
por las áreas naturales protegidas. Es la fuerza de choque que abre paso del modo más rápido y eficaz para ocupar y proteger un territorio. Por supuesto, esto tiene que actuar complementariamente, como si fuera un fuego de artillería, con cañonazos a favor de la conservación, desde los jardines botánicos, los zoológicos, los acuarios, los museos de historia natural, los bancos de germoplasma, los viveros, etc. ¿De qué manera? Poniendo la mira en especies amenazadas, especies de valor especial, endemismos y sobre todo especies de plantas que pueden funcionar como los pilares para reforzar la resiliencia de los ecosistemas o bien para acompañar su rehabilitación. Y por último, yo diría que necesitamos de una infantería que la imagino en esa lucha cuerpo a cuerpo prácticamente, de la mano del conocimiento científico, de la educación, y también englobo acá el turismo, que se ha convertido en una herramienta muy poderosa para poder desembarcar con actividades educativas mostrando por qué es importante conservar la naturaleza. Muy bien. Tenemos una tendencia mundial muy clara. Hoy existen cerca de más de 240.000 áreas protegidas a nivel mundial, y donde vemos que desde la creación del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos en 1872, la tendencia a sumar áreas protegidas cada vez es mayor, ¿no? Vemos cómo en las últimas décadas se ha disparado ese pico, de la mano, por supuesto, de la crisis ambiental. En la línea celeste, la línea que está la línea inferior de todo, la más baja de todas, nos muestra las áreas marinas protegidas. Es decir, que si realmente falta todavía un despliegue mucho mayor, con una reacción más rápida y grande, es en las áreas marinas protegidas. Bueno, en la Argentina tenemos, no me voy a extender mucho porque Guillermo Martínez es el especialista, pero en nuestro país tenemos casi 700 áreas protegidas que suman unas 50 millones de hectáreas que representan el 15% de la superficie nacional. En esto tenemos esfuerzos del Estado Nacional a través de sus parques nacionales, de sus reservas nacionales, de sus monumentos naturales nacionales, de sus reservas naturales de la defensa, y también tenemos los esfuerzos de las provincias, de las reservas municipales, y también los esfuerzos privados, y yo diría que entre las reservas municipales y las reservas privadas, acá veo como un gran auge en los últimos años. Aquellas reservas que llamábamos naturales urbanas o suburbanas, que comenzaron a aflorar tímidamente a principios de los años 80, hoy ya vemos que se han transformado en algo estandarizado. Entonces, no es casual que cuando hablemos de cambio climático aparezcan documentos donde el rol de las áreas protegidas es estratégico para tratar de mitigar, aliviar, resolver o también enfrentar este problema. Acá las áreas protegidas funcionan, ya lo hemos visto, como a través de la producción de lo que llamamos bienes y servicios ecosistémicos, son las que nos permiten vivir mejor. Es más, no podemos vivir sin esos servicios, no podemos vivir sin agua potable, sin oxígeno, sin estabilidad climática, o podemos vivir o sobrevivir, pero en realidad necesitamos de todas las áreas protegidas para poder resguardar la naturaleza no nos necesita a nosotros, somos nosotros los que necesitamos la naturaleza. Entonces tenemos las áreas naturales protegidas y las áreas naturales no protegidas, cuya sigla no quiero mencionar porque parecería que no fuera para el traste. Pero en realidad, si yo decía antes que el 15% del país está protegido, ¿qué quiere decir? Que el 85% está fuera de las áreas protegidas, son áreas no protegidas. Por lo tanto, gran parte del partido, de la jugada que estamos haciendo en defensa de la diversidad biológica, se va a definir también por lo que hagamos fuera de esas áreas. Y es acá donde tendríamos que pensar en que esas áreas protegidas no solamente necesitan estar conectadas entre sí a través de corredores biológicos o corredores verdes, sino pensar de qué manera podemos articularlas con las instituciones de conservación ex situ, porque el aumento de la temperatura es y va a ser mucho más fatal para muchas especies de la herpetofauna, de los anfibios y reptiles, que no tienen gran capacidad de huida. Su
su capacidad de fuga es limitada, y sobre todo cuando se trata de endemismos, nos vamos a encontrar con que si los aborda un cambio de temperatura, podría afectarlos de distintas maneras, de mínima paralizando sus movimientos, de máxima impidiendo que se reproduzcan. Entonces es ahí, no me quiero explayar mucho porque sospecho que Alejandro Giraudo va a abordar este tema, pero es ahí donde tenemos que pensar en modelos que sean dinámicos. Tenemos buenas noticias. En una encuesta que se hizo el año pasado, cuando le preguntaron a las personas encuestadas si creían que era importante crear nuevos parques nacionales, nuevos parques provinciales, nuevas reservas municipales, más del 80% dijo que sí. Y cuando a esas mismas personas se les preguntó si consideraban que las áreas protegidas podían ser un factor de desarrollo para ellos, para sus provincias, más del 70% dijo que sí. Es decir, que hay una gran parte de la sociedad, la mayor parte de la sociedad, se dio cuenta que las áreas protegidas son importantes, que no son un capricho de los conservacionistas, de los ambientalistas, no. Pero también tenemos tarea para el hogar. En el último informe del Estado del Ambiente publicado en el 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, podíamos ver que hay ecorregiones, hay cerca de 10 ecorregiones de la Argentina, que no, su superficie protegida dentro del sistema de parques nacionales no llega al 1%. Es el caso de los Chacos, el Chaco húmedo, el Chaco seco, de los Altos Andes, de la ecorregión de Delta Islas del Paraná, del Monte de Llanuras y Mesetas, del Espinal, de las famosas pampas argentinas, los grandes, ese mar de pastos, de la Antártida, de los campos y malezales, y de las islas del Atlántico Sur. Entonces, para concluir, diría que tenemos muchos desafíos para revisar, algunos de máxima como cómo nos desarrollamos, otros que tienen que ver con la forma en que estructuramos nuestro conocimiento. Yo diría nuestros problemas son mentales, es la forma en que estructuramos el conocimiento y cómo nos relacionamos, es la forma en que hablamos, es la forma en que hablamos, por ejemplo, cuando decimos nuestro ambiente, ¿a qué nos referimos con nuestro ambiente? ¿A nuestra casa? ¿A nuestro jardín? ¿Nos referimos a nuestro país? ¿O nos referimos a la biosfera? Tenemos siempre una mirada muy chiquita. Nosotros formamos parte de esa naturaleza y tenemos que revisar cómo operamos, cómo funcionamos dentro de esa naturaleza. Y también algo que hay que desterrar por completo. Muchos economistas y políticos consideran que la naturaleza es improductiva. Yo diría que agarren los libros de biología de la conservación, que repasen, que estudien economías verdes, que comprendan que no es posible el desarrollo sin la naturaleza. El desarrollo que atenta contra la conservación de la naturaleza no es desarrollo, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, bueno, les agradezco mucho este espacio, espero no haberme excedido de mis 15 minutos y me quedo acá escuchando a los demás. Buenísimo, Claudio, súper claro y la verdad que invita mucho a la reflexión, ¿no? No solo con las propuestas políticas y estratégicas económicas del país, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros en el día a día.